En este video te contaremos un poco sobre la vida y obra del destacado escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, con motivo del 91º aniversario de su nacimiento. Julio Ramón Ribeiro nació el 31 de agosto de 1929 en Lima, en el seno de una familia de clase media. Estudió Derecho en la Universidad Católica. Sin embargo, abandonó sus estudios en 1952 al ganar una beca para estudiar periodismo en Madrid. Luego se trasladó a Francia para realizar una licenciatura en literatura francesa en la Sorbona. Sin embargo, volvió a abandonar sus estudios y se dedicó a realizar trabajos precarios pasando temporadas en Francia, Alemania, Bélgica, entre otros países. Posteriormente, trabajó en la agencia France Press durante 10 años. Luego, pasó a trabajar en la delegación peruana ante la UNESCO. Finalmente, se desempeñó como embajador peruano ante la UNESCO entre 1986 y 1990. Ribeiro falleció el 4 de diciembre de 1994 en la ciudad de Lima. Julio Ramón Ribeiro fue el narrador más importante de la llamada generación del 50 en el Perú. Otros narradores de esta generación fueron Sebastián Salazar Bondy, Enrique Congrains Martín, Carlos Eduardo Zabaleta y Eleodoro Vargas Vicuña. Aunque estos autores fueron sus coetáneos, fue con el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique con quien mayor afinidad y amistad desarrolló. Ribeiro dijo de sí mismo: "Lo importante no es ser cuentista, novelista, ensayista o dramaturgo, sino simplemente escritor". Versátil y flexible, Ribeiro frecuentó todos los géneros de la prosa, pero sin duda resaltan en su obra sus colecciones de cuentos, recogidas en La palabra del mudo, y sus reflexiones ensayísticas antologadas por el autor en prosas apátridas. Entre sus obras más destacadas resaltan Los gallinazos sin plumas, en 1955, Las botellas y los hombres, en 1964, Espumante en el sótano, en 1972, y Alienación, en 1977. Ribeiro recibió el Premio Nacional de Novela del Perú en 1960 con Crónica de San Gabriel, una novela que narra la historia de Lucho, un adolescente capitalino que llega a la hacienda San Gabriel ubicada en la sierra peruana. Esta novela trata temas como el racismo, líos amorosos y el descubrimiento de la vocación del protagonista. Por edad, pero no por sensibilidad estética, Ribeiro coincide con los autores del llamado boom de la literatura latinoamericana. A diferencia de Mario Vargas Llosa, el Nobel peruano, y de los otros exponentes del boom, como García Márquez y Julio Cortázar, Ribeiro no se interesó en explorar innovaciones técnicas. La sobriedad de su prosa puede engañosamente parecer algo anticuada. Sin embargo, Ribeiro, tanto en la veta del neorrealismo urbano, como en sus cuentos fantásticos y en sus relatos autobiográficos, utiliza con precisión y coherencia el punto de vista y el encuadre escénico, a la manera de maestros modernos como Henry James y el James Joyce de dublineses. Ribeiro tenía el objetivo de fundar una narrativa urbana que no existía hasta entonces en el país. Para ello, tenía que enfrentarse con toda la tradición de la literatura indigenista. Por este motivo, muchas de sus obras se desarrollan en Lima. El contexto donde comienza a escribir corresponde a un momento de crisis producida por la contradicción del desarrollo urbano-industrial y el arcaísmo agrario preexistente. Sus cuentos se reconocen por llevar hasta sus últimas consecuencias el uso del narrador objetivista, trazado por Flaubert, el cual consiste en narrar cómo se ven desde fuera las acciones, circunstancias, personajes, etc. Es decir, exponer los hechos objetivamente para dejar al lector interpretar y dar sus propias respuestas emocionales. De esta manera, la narración se convertía en una vivencia, donde el lector reconstruye el carácter y las historias de los personajes. Con su objetivismo, Ribeiro trata de romper con la tradición peruana del narrador realista, creando un narrador que muestra su escepticismo ante los cambios que vivía la sociedad peruana en los 50. Los cuentos de Ribeiro abordaron los problemas humanos generados en las grandes ciudades. Si bien Lima es el punto principal y más importante de sus obras, no es el único escenario de sus relatos, pues las décadas que vivió en Europa fueron cimentando otros espacios literarios en las principales ciudades europeas. En sus obras, gran parte de los personajes pertenecen a la clase media que se presenta sin posibilidades de ascenso social y que no disfruta, sino que más bien padece el desarrollo urbano como un factor alienante.
Su método de apropiación de la realidad era especial. Escribía para entender su realidad. Como dijo Ribeiro, como no percibo la esencia del fenómeno actual, necesito que pase por el archivo de la memoria. Como nos cuenta Peter Elmore, profesor de la Universidad de Colorado en Boulder, sin la obra de Julio Ramón Ribeiro, careceríamos de una visión de la experiencia limeña en una época de rápida modernización. Los personajes que Ribeiro representa con más asiduidad son precisamente aquellos que los cambios ignoran o dejan de lado. Por ejemplo, los recolectores de basura en Los gallinazos sin plumas, o el pequeño funcionario de espumante en el sótano. Además, la vertiente fantástica en la ficción peruana aparece con él. No puede olvidarse tampoco que Ribeiro fue uno de los primeros en reflexionar sobre el oficio y la circunstancia del escritor peruano, como lo atestiguan su diario y Prosas apátridas.